Requisito de búsqueda de empleo del Departamento del Desarrollo del Empleo de California, EDD por sus siglas en inglés. Hola, soy Eddie. Y hoy me gustaría hablar con usted sobre el requisito del EDD de búsqueda de empleo adecuado para recibir beneficios por desempleo. El EDD recientemente reinstauró este requisito y queremos hacerles saber que existen varios recursos disponibles para regresar a trabajar conforme la economía del estado se recupera. Hola Eddie, actualmente recibo beneficios por desempleo. ¿Cómo me afecta esto? Esto significa que a partir del 11 de junio del 2021, se espera que la mayoría de los solicitantes de beneficios busquen trabajo para cumplir con el requisito de elegibilidad para los beneficios del desempleo. Permítame ofrecerle algunos antecedentes. El requisito de búsqueda de empleo ha sido una parte del programa del seguro de desempleo desde que comenzó. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno federal permitió de forma temporal a los estados exentar este requisito, y desde marzo del 2020, el requisito de búsqueda de empleo fue suspendido en California. Cuando se preguntaba a los solicitantes si habían buscado trabajo cuando completaron su certificación semanal para los beneficios, se les permitía responder no y aún eran elegibles para los beneficios. Los requisitos del EDD de búsqueda de empleo han cambiado. Ahora que la economía está mejorando, la mayoría de las personas deben buscar trabajo adecuado cada semana si desean ser elegibles para recibir beneficios. Si se requiere que busque empleo, le enviaremos por correo postal una notificación para explicarle su nuevo requisito de búsqueda de empleo. Además, tenemos varios recursos disponibles para ayudar a los trabajadores a que encuentren servicios para volver a emplearse y regresar a trabajar de forma segura y adecuada. Cada solicitante que actualmente recibe beneficios por desempleo debe certificar para los mismos completando un formulario cada 2 semanas. Se conoce como certificación, el proceso de responder preguntas básicas en el formulario titulado Solicitud de Beneficios Continuos, o como muchos lo llaman, el formulario de la solicitud del UI. Este formulario nos informa si usted cumple con los requisitos de elegibilidad cada semana y nos permite pagarle si efectivamente es elegible. El formulario de la solicitud del UI hace 6 preguntas para ver si usted es elegible para recibir beneficios por desempleo. La pregunta 3 cuestiona, ¿buscó usted empleo? En unos minutos revisaré una lista exhaustiva de actividades de búsqueda de empleo que puede completar para responder honestamente sí a esta pregunta. Si su respuesta es no, declarando que no buscó empleo como es requerido, es posible que se le agende una entrevista de elegibilidad para obtener más información, lo cual podría resultar en la negación de pagos por esta ocasión. Eddie, ¿cuándo necesito comenzar a buscar trabajo? Se espera que la mayoría de las personas que reciben beneficios por desempleo comiencen a buscar trabajo a más tardar el 11 de julio de 2021. Usted recibirá de parte de nosotros una notificación por correo postal titulada Requisito de búsqueda de empleo. Dicha notificación le informará que el requisito de búsqueda de empleo es efectivo inmediatamente. Esperemos que ya haya comenzado a buscar trabajo a partir del 11 de julio para que pueda responder honestamente sí que ha estado buscando trabajo cuando certifica para los beneficios. A medida que la economía de California reabre, ahora hay oportunidades de empleo disponibles. No dude en tomar ventaja de los servicios gratuitos para la búsqueda de empleo disponibles a través del Centro de Empleo de América en California. Para encontrar una oficina cerca de usted, visite edd.ca.gov/office-locator/español. Hola Eddie, ¿qué significa buscar empleo? Buena pregunta. Gracias por preguntar. Cualquier esfuerzo razonable para buscar empleo es aceptado. La búsqueda de empleo adecuado puede incluir actividades como prepararse para una búsqueda de empleo, buscar trabajo en Internet, solicitar empleos y contactar empleadores o personas sobre posibles trabajos. Tenemos una página web titulada Personas que buscan empleo, regresar al trabajo, localizada en edd.ca.gov/unemployment-2-work-español.htm, la cual tiene una lista exhaustiva de actividades de búsqueda de empleo que puede completar para permitirle responder honestamente sí a la pregunta de la certificación. ¿Buscó usted empleo? A continuación, un ejemplo de las actividades de búsqueda de empleo más comunes. Búsqueda de empleo por internet, periódicos o en otras publicaciones.
solicitar o entrevistar para un trabajo o tomar un examen para vacantes en el servicio público, hablar con amigos, antiguos empleadores o miembros de la comunidad en persona o de forma virtual sobre vacantes, enviar currículums a empleadores o agregar un currículum a un tablero de ofertas laborales. Ponerse en contacto con empleadores, incluyendo antiguos empleadores, sobre un trabajo o currículum que envió, crear un perfil de usuario en un sitio web de redes profesionales, registrarse en un servicio de dotación personal, agencia temporal, reclutador o agencia de colocación en el empleo. Asistir a un evento de búsqueda de empleo, como una feria de trabajo, una feria de trabajo virtual, un evento de red de contactos o un club de empleo. Prepararse para su búsqueda de empleo actualizando su currículum, ver videos sobre temas de búsqueda de empleo, etc. Participar en cursos de capacitación que lo ayuden a obtener un empleo y no interfieran con su disponibilidad para aceptar un trabajo. Algunos ejemplos incluyen cursos de computación o inglés como segundo idioma, ESL por sus siglas en inglés. Si recibe beneficios de la asistencia de desempleo por la pandemia, PUA por sus siglas en inglés, existen muchas otras acciones que también puede realizar, particularmente para dueños de pequeños negocios o contratistas independientes. Entre las actividades de búsqueda de empleo para PUA se incluyen reconstruir su negocio al conseguir nuevos clientes, participar en concesiones de nuevos contratos o realizar esfuerzos de mercadotecnia, expandir su red de contactos asistiendo a eventos de redes de contactos, participando en talleres relevantes y haciendo el esfuerzo de expandir su negocio más allá de los servicios que regularmente presta, participar en capacitaciones o entrenamiento laboral que ayudarán a su negocio y no interfieran con su capacidad para regresar a trabajar de tiempo completo como empleado por cuenta propia, crear una cuenta. Si es un contratista independiente disponible para trabajar y realizó trabajo en una plataforma por Internet, puede crear una cuenta en otra plataforma de Internet para buscar trabajo adecuado. Para obtener una lista adicional de actividades de búsqueda de empleo, así como servicios disponibles para ayudarle a encontrar su siguiente oportunidad laboral, asegúrese de visitar la página de Internet Personas que buscan empleo, regresar al trabajo. Por favor, tome en cuenta que si usted es miembro de un sindicato o unión, debe responder sí a la pregunta de la certificación número 3, ¿buscó usted trabajo?, si está registrado con su sindicato o unión y cumple con los requisitos de reporte y despacho. Algunas personas podrían estar exentas del requisito de búsqueda de empleo. Para más información, visite la página de Internet Personas que buscan empleo, regresar al trabajo. Gracias, Eddie. Parece que hay muchas actividades de búsqueda de empleo en las que me puedo involucrar inmediatamente. Sí, siempre y cuando usted esté buscando trabajo, puede responder sí a la pregunta número 3. Recuerde, si responde no, es posible que agendemos una entrevista de determinación para hablar con usted debido a que podría no ser elegible para los beneficios por desempleo ahora que el Estado ha reabierto y su requisito de búsqueda de empleo ha cambiado. El EDD está comprometido a ayudar a todos los californianos a recuperarse, financieramente hablando. Queremos ayudar a todas las personas en el estado a encontrar trabajo seguro y adecuado. Espero haber ayudado. La próxima vez que certifique para beneficios y le preguntemos, ¿buscó usted trabajo?, queremos que esté listo para decir, sí, busqué trabajo. Si tiene cualquier otra pregunta, nos vemos en Ask EDD Online. Estoy feliz de haber respondido muchas preguntas.